12 de noviembre de 1767. Llevas meses encerrado en una oscura celda. El frío de la piedra en tus huesos y la miseria es lo único que conoces desde hace tanto tiempo que ya perdiste la cuenta. A lo lejos del pasillo comienzas a ver el destello de una antorcha por debajo de tu puerta y sientes cómo los pasos se aproximan a ti. No tienes ni idea de qué está pasando. Sientes como una llave gira el cerrojo de tu celda y de repente la puerta se abre. La luz te golpea como un puñetazo. Parpadeas confundido mientras te arrastran afuera. Iluso, hasta te alegras de creer que volverás a ver el cielo. Tu corazón late más rápido que nunca. No sabes si serás libre o ejecutado. Desgraciadamente, ninguna de estas dos son tus opciones. Te unen a una hilera de hombres encadenados. Esclavos, indígenas, borrachos atrapados la noche anterior. No hay distinción ninguna. Todos son arrastrados al mismo destino. El sonido de un látigo te da la bienvenida a tu nueva celda. El puente Cal y Canto. El puente de Cal y Canto no era un cruce de río cualquiera, era una declaración de poder, una proeza de ingeniería de la época colonial, en una ciudad que en aquel entonces aún se vestía de barro y madera. Y pronto se convertiría en el símbolo arquitectónico más importante de Santiago de Chile, ostentando este título por más de un siglo. Cal y Canto fue el primer puente realmente permanente sobre el Mapocho. Este unió definitivamente el centro de la ciudad con la Chimba, la tierra de las chacras y los conventos al norte del río. Pero su historia no es solo de cal y piedra, es la historia de un hombre obsesionado, de miles de manos sacrificadas bajo látigo a trabajar en esta obra, y la historia de un río que nunca aceptó de buena manera el intentar ser domado. Si has seguido la serie de videos de Chile, ya tienes que tener algo claro. Aquí la naturaleza no es tu amiga, tienes que ser igual de fuerte que ella para poder vivir en este país. Y para entender cómo se dio la construcción de este puente, tenemos que remontarnos algunos años al pasado. Santiago de Chile es fundado en 1541 por Pedro Valdivia. Y la ubicación que escogió en aquel entonces para establecer su asentamiento, visto con ojos modernos, parece una completa locura, ya que se instauró entre dos brazos del río Mapocho. Esto, por supuesto, tenía sus ventajas, no era una cosa completamente descabellada, ya que, estos brazos del Mapocho podían servir como fortalezas naturales, por no mencionar la obvia necesidad de agua dulce que requiere un asentamiento. Durante estos primeros años de la construcción de Santiago de Chile, intentar cruzar el río Mapocho era una auténtica locura. De hecho, el cronista Nicolás de Gárnica lo describe en uno de sus escritos. El río viene tan grande que no se puede pasar sin gran riesgo y en excelente caballo. Dos ríos pasan por la plaza pública tan caudaloso que llega a la cincha de los caballos y estuvo por ahogar varios indios que intentaban cruzarlo. Con el tiempo, la ciudad creció hacia el norte en una zona llamada La Chimba, que es hoy lo que ocupan las comunas de Independencia y Recoleta. Se establecieron chacras, conventos y tierras de cultivo, pero necesitaban imperantemente una vía más fácil, una manera menos peligrosa de comunicarse con el otro lado. ¿De qué nos sirve tener cultivos si podemos arriesgarnos a perderlo todo cada vez que haya que cruzar el río? Esto era un problema realmente serio para la época. Y teniendo en cuenta de que la ingeniería no estaba en su auge ni en su mejor momento, no se había descubierto el acero o el hormigón armado, construir un puente que resistiera la fuerza del Mapocho era para aquel entonces casi un sueño. El primer intento fue un puente de madera, el segundo también, el tercero también y así sucesivamente durante varios intentos. Ninguno de estos resistió, ya que el Mapocho en invierno se convertía en un torrente furioso. Entonces, cada vez que comenzaban las crecidas, el cauce corría mucho más rápido y el puente se iba junto con él. El último puente de madera en caer lo hizo en junio de 1763. Y aquí ya se dieron cuenta que no podían seguir gastando recursos y mano de obra en algo que evidentemente no funcionaba. Así que se pusieron serios y buscaron a alguien que se hiciera responsable de construir un puente verdaderamente duradero. Y este hombre fue Luis Manuel de Zañartu. Nació el 10 de septiembre de 1723 en Oñate, País Vasco,
y llegó a Chile con 7 años, hijo de una familia de comerciantes. Era un hombre como mínimo terco y orgulloso. Y lo peor que le puede pasar a un hombre terco y orgulloso es obtener poder. Incluso se cuenta que llegó a gastar 20.000 pesos para ganar un pleito en el cual demostraría su hidalguía, que no es más que un estrato inferior de la nobleza. Y todo esto para evitar pagar un impuesto de 6 pesos. O sea, gastar 20.000 pesos para no pagar 6. Eso como que manda un mensaje, ¿no? Te vas haciendo una idea de cómo era este señor. Se convirtió en corregidor y justicia mayor de Santiago, un cargo con más poder que el de un intendente a día de hoy. Gobernaba la ciudad como juez supremo en casos civiles y criminales y ejercía su poder con arrogancia, crueldad y una enfermiza obsesión por el orden. Su fama fue tan mala que en aquel entonces se utilizaba la frase "es un sañartu" para describir a un hombre cruel y colérico. En 1767, con orden del gobernador Antonio de Wil y Gonzaga, Sañartu presentó al cabildo el plano del nuevo puente, diseñado por el ingeniero militar barcelonés José Antonio Virt. La obra fue aprobada el 5 de junio de 1767 y los trabajos comenzaron ese mismo año. Pero obviamente no se iba a buscar mano de obra voluntaria, la que habría que pagarle para poder trabajar en esta obra. Eso no era muy Sañartu para la época. Así que de la noche a la mañana todas las cárceles de Santiago se vaciaron. Presos, esclavos, indígenas, vagabundos, borrachos, jugadores, todos fueron arrastrados como animales a la orilla del Mapocho para trabajar en la obra de las cadenas, nombre por el cual se popularizó el sitio durante su construcción. Incluso se construyó un presidio provisional en la ribera norte, donde los hombres eran encadenados de a dos por los pies, dormían en el suelo, comían solamente pan cuando comían y eran azotados con látigos y garrotes como incentivo laboral. Si morían demasiados presos, Sañartu salía personalmente los domingos y lunes a reclutar más. Así como tú sales un domingo a tomarte un café o a desayunar fuera de casa, bueno, este hombre salía tempranito en la mañana a recoger gente para la obra. Por supuesto, capturaba personas que no tenían un buen comportamiento social, borrachos, jugadores, estafadores, este tipo de gente, pero lo hacía de una manera tan despiadada y lo sometía a una presión y a un abuso tan fuerte que incluso las personas de la ciudad, personas de bien, se quejaban de estos tratos. Si lo piensan, era la versión real del hombre del saco. No sé si en Chile conozcan este cuento, pero el hombre del saco es un cuento precisamente que se le hace a los niños para que se porten bien, de un señor que va con un saco recogiendo a la gente que se porta mal. Sañartu era la versión real, fidedigna del cuento del hombre del saco. Debido a estas inhumanas condiciones de trabajo, pronto comenzarían las sublevaciones. Quitando toda esta triste manera de ejecutar la obra y toda la brutalidad que encierra, lo que se levantó a las orillas del Mapocho era una joya de la ingeniería colonial para la época. El puente medía 202 metros de largo. De esos, 120 metros cubrían el lecho del río. Los otros 82 eran las rampas de acceso que subían hasta la calzada. Se elevaba más de 12 metros sobre el nivel del agua. Para que te hagas una idea, eso es casi la altura de un edificio de 4 pisos. Los cimientos se hundían 4.2 metros bajo el lecho del río. Teniendo en cuenta que era una época sin maquinaria moderna, esto significaría excavar a pulso, desviar el agua con métodos provisionales y clavar estacas de madera en el fondo fangoso. La base estaba formada por 8 pilares y 2 pilastras que sostenían toda la estructura. El puente tenía 9 arcos, cada uno se levantaba 9.2 metros de altura, permitiendo que el agua, incluso en las crecidas más violentas, pasara sin obstrucción. Los arcos eran de cal y ladrillo, una técnica que combinaba la resistencia de la piedra con la flexibilidad del ladrillo cocido. Su superficie de tránsito tenía 8.4 metros de ancho, suficiente para que 2 carretas circularan en sentido contrario, dejando espacio para caballos y peatones. En una época en la que la mayoría de los caminos eran de tierra, esto era una autopista. Las piedras vinieron de la cantera del Cerro Blanco, pero el verdadero secreto estaba en la mezcla: cal, arena y clara de huevo, así como lo estás escuchando, clara de huevo. Se dice que usaron aproximadamente 500.000 de huevos. La cal y la arena, mezclada con la clara de huevo, creaba un cemento de extraordinaria resistencia. En aquel entonces los huevos eran tan baratos que se usaba para prácticamente cualquier cosa. O sea, si se podía gastar 500.000 de huevos
para la construcción de un puente. Sabemos que el huevo en aquel momento era algo insignificante. Además del huevo, la cal empleada y las piedras extraídas de la cantera fue lo que le otorgó el nombre al puente, Cal y Canto. Finalmente el puente fue oficialmente inaugurado el 11 de febrero de 1782 y Zañartu hizo incrustar en la muralla oriental una placa decorativa que decía: Don Manuel Luis de Zañartu, entre muchos servicios, hizo este puente. Año MDCCLXXX palito palito. Sin embargo, Zañartu no vivió lo suficiente para ver el puente envejecer. Murió apenas 2 meses después, el 15 de abril de 1782. Un año después, en junio de 1783, el Mapocho tuvo su mayor crecida del siglo. El río se desbordó, derribó los tamajares e inundó toda la ciudad. Santiago se convirtió en una isla. Desde la cima del Cerro Santa Lucía o desde el mismo puente solo se veía agua por todas partes. Pero el puente Cal y Canto se mantuvo firme como una roca. Con el tiempo, el puente se convirtió en un centro comercial vibrante. En la cima se construyeron casuchas, donde se establecieron algunos pequeños negocios que vendían frutas, baratijas, cosas de comercio diario. Hubo incluso 5 boticas, relojerías, sombrererías, talabarterías, una panadería, bodegas de vino, incluso una imprenta. Todo esto sobre el puente. También se convirtió en el paseo favorito de los santiaguinos. Las familias salían a pasear, a caminar por el puente. Iban a comer sandía, salían a sentarse en las noches de luna. Los domingos el puente era un hervidero de carretera, lleno de caballos, vendedores, peatones. Este puente fue incluso testigo de muchos momentos históricos importantes. Vio entrar al Ejército Libertador de San Martín en 1817. Los hermanos Carrera lo cruzaron cuando partieron hacia el exilio. Y luego los cortejos fúnebres hacia el Cementerio General, inaugurado en 1821, convirtiendo el puente en el Puente de los Suspiros. Durante el tiempo de vida del puente recibió también varias modificaciones. En 1791 se le mejoró las rampas. En 1869 se rebajó la cima casi 1 metro para facilitar el paso de carros. En 1883 se adoquinó la calzada, se empedraron las rampas y se estucaron las murallas. En 1888 el gobierno de José Manuel Balmaceda promulgó una ley para canalizar el río Mapocho y evitar sus crecidas. El ingeniero Valentín Martínez fue encargado de estas obras, pero para canalizar el río había que socavar los cimientos del puente y minar su base con dinamita. En el invierno de 1888 se generó una temporada excepcionalmente lluviosa. El 9 de agosto se prohíbe el tránsito por el puente, ya que un pilar empezó a mostrar signos de debilitamiento. Y el 10 de agosto a las 2:30 de la tarde, el pilar entre el segundo y tercer arco al lado norte se derrumbó en estrépito. A las 5:15 de la tarde, 3 arcos completos cayeron al río. Un vecino, Manuel Miranda, al escuchar el derrumbe, exclamó: ¡Qué gran desgracia para la ciudad! Chile, con toda su riqueza de hoy, no podrá jamás hacer de nuevo un puente como el de Cal y Canto. El puente fue dinamitado y demolido por completo. De él solo quedó una piedra conmemorativa que a día de hoy se encuentra en el edificio municipal de Santiago. El puente Cal y Canto fue más que una obra de ingeniería. Fue el símbolo de una época, representó el despotismo ilustrado de los Borbones, reformas modernizadoras impuestas con mano de hierro. Representó la desigualdad colonial, unos pocos decidían mientras muchos sufrían. Representó también la resiliencia del pueblo, los mismos que construyeron el puente con cadenas en los pies, años después cruzaron ese puente para luchar por su independencia. Hoy los restos del puente descansan bajo la estación Cal y Canto del Metro de Santiago. En 1986 fueron declarados Patrimonio Histórico. Cada día miles de santiaguinos pasan sobre ellos sin saber que bajo sus pies yace un gigante de piedra y ladrillo construido con sudor, sangre y medio millón de huevos. Santiago ha cambiado. El Mapocho canalizado ya no es una amenaza para la ciudad, pero el puente Cal y Canto sigue en la memoria de quienes saben que alguna vez un hombre cruel y un río furioso se enfrentaron en el corazón de Santiago. Y el puente ganó hasta que la modernidad lo derribó. Y así termina esta historia del puente Cal y Canto, el puente que conectó Santiago.